Pero la idea es explicarles técnicamente cómo se conceptualizan los productos, más o menos cómo se evalúan, reforzar algunos conceptos que son importantes, ¿no? A la hora de prospectar a un cliente que de repente quiera alguno de estos productos. Como ya hemos hablado, los productos más importantes son el capital de trabajo y el activo fijo, ¿no? En ese orden. Capital de trabajo es lo que más piden los clientes. Capital de trabajo es cuando el cliente requiere liquidez efectivo, ¿no? Dinero efectivo para lo que es compra de mercaderías, insumos, pago de mano de obra. Lo que es activo fijo, ¿no? Aquí sí estamos hablando de financiamiento de maquinarias, vehículos, locales comerciales, lo que es construcción, obras civiles, leasing, ¿ya? Mientras que en el capital de trabajo el cliente recibe el dinero, en el activo fijo el cliente, si bien es cierto, se desembolsa el dinero en la cuenta del cliente, pero no es que el cliente se lleva el dinero para que él luego lo pague. No, el banco se asegura de que el cliente pague, ¿no? Haga el cheque de gerencia, haga la transferencia interbancaria y pague a la persona que le está vendiendo el vehículo, la máquina, el local comercial, ¿no? El leasing. Bien, nos vamos a enfocar en este reforzamiento principalmente en estos dos productos. Si nos alcanza el tiempo, de repente vemos un poquito lo que es compra de deuda. Bueno, aunque compra de deuda no es tan complicado, compra de deuda, porque básicamente es trasladar la deuda de allá para acá. Lo que tenemos que fijarnos en lo que es compra de deuda es que al cliente le convenga el interés que le pueda cobrar. Porque si yo aquí no le puedo bajar la tasa, no tiene sentido hacer la compra de deuda, ¿no? Hipotecario vivienda, hipotecario emprendedor. Es como financiar un local comercial, solamente que la diferencia es que obviamente la tasación tiene que decir que es una vivienda, no un local comercial. Segundo, que el plazo del financiamiento puede ser a un mayor plazo. Local comercial, en el mejor de los casos, local comercial es hasta 10 años. Hipotecario emprendedor puede ser hasta 20 años, ¿no? Infraestructura de financiamiento para proyectos de construcción, compra de terreno, promovidos por asociaciones de microempresarios, mercado, básicamente, ¿no? Empezamos primero recordando algunos parámetros permitidos por la política del banco, ¿ya? El día de ayer que hablamos de Sentinel, eh, el día de ayer que hablamos de Sentinel, Antes de ayer. discúlpame, antes de ayer, ¿no? Sí, tienes razón, porque ayer tuve problemas de conexión. El día de ayer les hablaba de algunos conceptos, de algunas morosidades que hay que tener cuidado que se puedan visualizar en el sistema financiero y que de repente por ahí el banco los puede aceptar, ¿no? Dice, el cliente no debe registrar tarjetas de crédito anuladas o cuentas corrientes cerradas con periodo de castigo vigente. Bueno, el tema de tarjetas de crédito, si el cliente ha tenido una tarjeta de crédito anulada porque ha pagado mal, bueno, es evidente pues que debe haber información, ¿no? De que ha pagado mal, definitivamente pues no se puede atender a un cliente que está pagando mal, ¿no? O que ha pagado mal. El tema es principal, aquí el tema es con las cuentas corrientes, ¿ya? Si un cliente gira cheques sin fondos, eso es casi un delito, ¿no? Girar un cheque sin fondo es casi un delito, es más, hasta te pueden poner un juicio por eso, ¿ya? Si el cliente por primera vez comete el error de girar un cheque sin fondo, el sistema financiero lo va a castigar y no va a poder usar chequera durante un año. Y durante un año tampoco podría tener créditos con nosotros. Si el cliente se equivoca por segunda vez y emite un cheque sin fondos, el castigo será, para no usar chequera, será de 3 años. Igualmente, en esos 3 años no podrá sacar créditos PYME con nosotros. Y si el cliente se equivoca por tercera vez, el castigo es indefinido. ¿Ya? Tener cuidado con eso. Y obviamente tampoco no podría sacar crédito con nosotros. Luego dice acá, no debe registrar deudas pendientes con la SUNAT. No debe registrar deudas pendientes con la SUNAT. En el caso de R1, mayores a 2.000. En el caso de R2, mayores a 3.000. En el caso de R3, mayores a 5.000. Es decir,
Se podría aceptar, según la política del banco, se podría aceptar deudas pendientes con SUNAT en el caso de R1 hasta 2.000, en el caso de R2 hasta 3.000 y en el caso de R3 hasta 5.000. Si las deudas pendientes con SUNAT superan esos montos de acuerdo al rango del cliente, obviamente tendría que sustentar el refinanciamiento o la cancelación. Otro, no registrar morosidad actual sin aclarar. Y cuando me refiero a esta morosidad, me refiero a morosidad comercial, morosidad no financiera, morosidad de empresas privadas o inclusive del Estado también, ¿no? Movistar, Claro, UNIC, Jambal, el SAT, Salud, ONP, AFP, Municipalidad. No debería tener este tipo de deuda no financiera. En el caso de R1, mayores a 3.000. En el caso de R2, mayores a 5.000. En el caso de R3, mayores a 7.000. En otras palabras, podría tener algún tipo de morosidad comercial no financiera. En el caso de R1, hasta por 3.000 soles. En el caso de R2, hasta por 5.000 soles. Y en el caso de R3, hasta por 7.000 soles. No debe registrar protestos sin aclarar en bases externas en los últimos 12 meses. En el caso de R1, mayores a 3.000. En el caso de R2, mayores a 5.000. En el caso de R3, mayores a 7.000. Es decir, se podrían aceptar letras protestadas en los últimos 12 meses por hasta 3.000 soles en el caso de R1, por hasta 5.000 soles en el caso de R2 y hasta por 7.000 soles en el caso de R3. Bien. Ahora, hay que tener cuidado con esto porque supongamos que nos encontramos con un cliente R2, ¿ya? Y tiene deudas con SUNAT por, vamos a ponerle 2.000 soles. Ok, según esto, el R2 podría tener deudas con SUNAT hasta por 3.000. O sea, se podría atender, ¿no? Vamos a suponer que tiene morosidad comercial, ¿ya? Eh, con Movistar, con Entel, con Claro, con UNIC, con la municipalidad, ¿no? Vamos a suponer que sea hasta por 3.000, ¿ya? Según esto, el R2 puede tener deudas hasta por 5.000, ¿ya? Y por último dice, no debe registrar protestos sin aclarar en bases externas en los últimos 12 meses. Vamos a suponer que este cliente tiene 3 letras protestadas, ¿no? Por un valor de 3.000 soles más. Según esto, podría tener el R2 hasta 5.000 soles de letras protestadas. O sea, digamos que podría ser atendido. Pero aquí hay que tener cuidado porque el área de riesgo lo que va a hacer es sumar estas deudas, estas posibles pequeñas deudas. Entonces, si sumamos la deuda con SUNAT, deuda comercial y protestos, este cliente tiene 8.000 soles pendientes de pago. El problema es que al tener 8.000 soles acumulado de deuda pendiente, supera, ¿no? Supera los 5.000 soles en el caso de protestos, supera los 5.000 soles en el caso de morosidad comercial y obviamente pues supera los 3.000 soles de SUNAT. Entonces, este cliente estaría observado por los analistas. Este caso sería observado por el analista porque tiene demasiada deuda pendiente. ¿Ya? Entonces, estas deudas se acumulan. Hay que tener cuidado. Otra cosa que hay que tener siempre presente es el número máximo de entidades financieras con deuda negocio, de banca negocio, o sea, como deuda que damos nosotros, deuda pyme, incluyendo el Scotiabank. Según la política del Scotiabank, dice que los clientes R1 deberían tener como máximo 4 entidades. Cuatro entidades con deuda de banca negocios, de banca empresa, de banca pyme, incluyendo nosotros, Scotiabank. En el caso de R2 o R3 se permitiría hasta 5 entidades, incluyendo nosotros.
¿ya? Aquí no se está tomando en cuenta deudas de banca personal. No se está tomando en cuenta las deudas de banca personal. ¿Por qué? Porque asumimos de que un micro, pequeño empresario no va a tener deudas de banca personal. Lo que debería tener es deuda de banca negocio, de banca empresa, de banca pyme o MIPE, como quieras llamarle, ¿no? Va a ser muy raro encontrar un empresario que tenga deuda pendientes o mejor dicho, que tenga un empresario que tenga deudas de banca personal, ¿no? No va a ser común, ¿correcto? Entonces, en el caso de tarjetas de crédito, el banco, los analistas aceptarían como máximo tener dos tarjetas de crédito, por ejemplo, Saga, Ripley, ¿no? Y muy aparte tener las entidades financieras PYME, ¿no? Pero si el cliente tiene más de dos tarjetas de consumo, si el cliente tiene más de dos tarjetas de consumo, eh, ya se estarían tomando estas entidades de más, se estarían tomando como entidades de banca negocio. Y eso obviamente dificultaría ya la entrada del cliente para que pueda ser atendido por nosotros, ¿no? Va a ser bien raro encontrar clientes empresarios que tengan deudas de banca personal, pero si por ahí encontramos clientes que tienen deuda de banca personal, obviamente estas se van a considerar como entidades financieras con deuda, como si fueran banca negocio, y obviamente eso, digamos, dificultaría o ya no nos permitiría entrar, ¿no? Como banco, ¿no? Dependiendo de la cantidad de entidades que tenga, ¿no? Y por último, siempre nosotros como asesores de créditos tenemos que tener presente que los clientes deben ser revisados por el funcionario en las bases internas del banco. Todo funcionario tiene que revisar a los clientes en la base interna por dos cosas. Uno, por deuda, y el otro es por delito, o delito, ¿no? Por el otro por delito. Nosotros, bueno, en este caso, Scotiabank tiene eh, acceso en línea a la información del Poder Judicial, ¿ya? El funcionario tiene que revisar en la base interna del banco para revisar si el cliente tiene alguna pena, ¿no? Que se le ha otorgado por algún delito, ¿no? Una pena vigente. O se le ha condenado, mejor dicho, ¿no? Por un delito. Así lo lleve en libertad. Si el cliente ahorita tiene está, ¿no? Pagando un delito, ¿no? Ya sea en la cárcel, obviamente, si está en la cárcel, definitivamente pues no se va a poder atender, ¿no? Pero si por ahí tiene algún delito, ese cliente no podría ser atendido, ¿no? Eh, También hay que tener cuidado porque por ahí de repente el cliente tiene alguna deuda pendiente con el banco y tal vez el cliente no, no sabe que tiene una deuda pendiente con el Scotiabank, ¿no? Em, ¿A qué me refiero con esto, con la deuda pendiente? ¿Ya? ¿A qué me refiero? Este, Miren, el Scotiabank es la sumatoria de muchos bancos que han sido comprados a lo largo del tiempo, ¿no? En el 2006, cuando el Scotiabank compró al Banco Sudamericano y compró la mayoría de acciones del Banco Vice, ¿no? El Scotiabank, ¿no? Nació como banco de la unión del Banco Sudamericano, el Banco Vice. El Banco Vice años anteriores ya había comprado al Banco Latino. En el año 2007 el Scotiabank compró el Banco del Trabajo. Luego ha comprado cartera de Cencosud, del Citibank. Entonces puede ser que un cliente por ahí puede tener alguna deuda pendiente con el Scotiabank y de repente el cliente ni sabía, ¿no? Por ejemplo, el Banco del Trabajo. De repente este cliente en el 2005 dejó de pagar una deuda al Banco del Trabajo. Después de 2 años, el Banco del Trabajo desapareció. Entonces el cliente dijo, bueno, ya desapareció el Banco del Trabajo, no le pago a nadie entonces, ¿no? Pero
No, esa deuda del Banco del Trabajo fue pasada en su momento al Scotiabank. Entonces, ese cliente en este momento tendría que pagar esa deuda. Entonces, cada vez que tengamos algún crédito, siempre pidámosle al funcionario que revise en la base interna del banco, ¿no? Revise si es que tuviera alguna deuda pendiente, ¿no? Eso se llama cartera especial también. O si tuviera algún tipo de delito, ¿no? Si tuviera alguna de estas dos cosas, lamentablemente el crédito no podría ser atendido, ¿no? Este es el cuadro de los montos para lo que es capital de trabajo. Eh, bueno, este cuadrito hay que aprenderlo de memoria conforme pasen los días, las semanas, ¿no? Hay que tener presente que se han empleado los montos sin garantía para los R2 y R3 para el giro de comercio minorista, transporte de carga y rubro textil. ¿Ya? Hay que tenerlo eso presente. Estos cuadros o este monto máximo, dependiendo del segmento y dependiendo del perfil de riesgo, estos montos son el monto máximo que se puede negociar, ¿no? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, acá dice el R1 sin garantía con PCL 2 o 4 podría ser atendido hasta por 80.000 soles. Pero no significa que a todos los R1 sin garantía con PCL 2 o 4 les voy a dar 80.000. No, es posible darles hasta ese monto, ¿no? Igualmente con el R2. Sin garantía con PCL 2 o 4 le podríamos dar hasta 110.000, ¿no? Y ahora con la nueva, con el agregado que le han puesto hace 4 meses, ¿no? Si se dedica al rubro comercio minorista, transporte de carga o rubro textil, podría ser hasta 140.000 inclusive, ¿no? Y el R3 también sin garantía podría ser hasta 160.000. Y si está en el rubro de comercio minorista, transporte de carga o textil, podría ser hasta 200.000, ¿no? Este es el monto máximo que se puede financiar. Es el monto máximo que se puede financiar. No es que a todos les voy a dar esos montos, ¿no? Y bueno, y así tenemos cuando es PCL 7, ¿no? Con garantía cuando es PCL 10. Algunas precisiones con respecto al capital de trabajo, ¿ya? Eh, el capital de trabajo puede ser puntual o puede ser una línea de crédito, ¿ya? Puede ser puntual o puede ser una línea de crédito. Cuando es línea de crédito significa que se trabaja como si fuera una tarjeta, ¿no? Pasado cierta cantidad de meses, el cliente puede retirar el capital que ha estado pagando, como si fuera una tarjeta, ¿no? Puede ir sacando lo que ya ha ido pagando. Un crédito puntual, no, pues no, ahí no se gira nada. Es un crédito que solamente sirve para una vez. Los plazos sin garantía pueden ser hasta 24 meses, estamos hablando de capital de trabajo, pero siempre para dar a 24 meses, el cliente debería de cumplir alguna de estas dos condiciones, ¿no? Que tenga experiencia crediticia o que tenga un perfil de riesgo very low, ¿ya? PCL 2 o 4, ¿ya? Si tuviera alguna de estas dos características, entonces el plazo se podría dar hasta 24 meses. Si no, el plazo normal sería 18, por si acaso. Plazos de hasta 36 meses con garantía real en el caso de hipoteca o garantía líquida. Como la garantía líquida no es un tipo de garantía que se va a dar comúnmente, normalmente cuando el cliente requiere un plazo más alto, hasta 36 meses, capital de trabajo, el plazo sería, la garantía sería hipoteca. Periodo de gracia de hasta 60 días. ¿Qué significa esto? Que se puede dar hasta 60 días para que el cliente pague la primera cuota. El periodo de gracia aplica para la primera cuota, que es el tiempo que transcurre desde que se hace el desembolso hasta que se realiza el primer pago. O sea, como máximo ese periodo puede ser hasta 60 días. Ya la segunda, tercera cuota se va a dar cada 30 días, ¿no? Tercera, cuarta, quinta ya es cada 30 días. Obviamente ese periodo de gracia implica un interés que le van a cobrar al cliente y eso va a repercutir en todas las cuotas. ¿Ya? Como si fueran fichas de dominó, todas se van a repercutir con ese adicional en soles que se le va a aplicar a cada cuota. Pero eso ya depende del cliente, ¿no? Si quiere el plazo de gracia, si no, normal a 30 días. Cliente unsecured, la palabrita unsecured es una palabrita en inglés que significa inseguro o sin garantía. Clientes sin garantía y sin antecedentes crediticios PYME, o sea, sin experiencia PYME, ojo,
un cliente sin garantía y sin experiencia en créditos PYME, si fuera R1 no le podríamos dar nada. Si fuera un R2, como máximo podría ser hasta 35.000 soles la primera vez. Si fuera un R3, le podríamos dar hasta 55.000 soles la primera vez, porque seríamos la primera vez que le damos a dar un crédito, ¿no? De banca negocio en el sistema financiero. Bien, ya los segundos, terceros créditos ya serán a montos normales, pues, ¿no? Ya dependiendo del cumplimiento del cliente. No se olviden que en el caso del RUS, sin garantía, solo se puede atender con perfil de riesgo Very Low, PCL 2 nada más. Recuerda que el R1 está dentro de lo que llamamos R1, ¿no? El RUS. Todos los demás R1, sin considerar el RUS, todo lo demás R1, sin garantía, eh, para atenderlo sin garantía, con perfil low o medium A, PCL 4 o 7, deberían tener fortalezas. Deberían tener alguna de estas fortalezas. ¿Qué fortalezas? Que la antigüedad del negocio sea como mínimo 5 años, ya no 3, que tenga experiencia crediticia PYME, obviamente mínimo de 30.000 soles a más, y que su nivel de deuda se encuentre a la baja en los 6 últimos meses, ¿no? Un 20%, por lo menos. Esas serían las fortalezas que se les pide a un cliente R1, alguna de esas fortalezas, al R1, que tengan PCL 4 o 7. Los clientes informales sin garantía y un secured están restringidos. Con garantía hipotecaria se les puede dar hasta 120.000 soles a un plazo de 36 meses como máximo. Se puede financiar hasta el 100% del valor de realización de acuerdo a la tasación si es que el cliente nos está dejando una garantía hipotecaria. En una tasación, cuando el perito informa el valor de una propiedad, hay dos valores importantes. Uno es el valor comercial y el otro es el valor de realización. ¿Qué es el valor comercial en una tasación? En una tasación, el valor comercial vendría a ser el valor de mercado, ¿no? El perito que mande el banco, ojo que la tasación lo paga el cliente, ¿no? Son 264 soles. En una tasación que manda el banco a un perito del staff de un proveedor del banco, el valor comercial que indica ese perito, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, vendría a ser el valor de mercado, es decir, el valor normal que costaría ese bien, esta propiedad inmueble. O de repente esa máquina usada, por ejemplo, ¿no? Porque si es una maquinaria usada, si es una maquinaria o vehículo usado, también se tiene que poner la tasación. Entonces, el valor comercial es el valor de mercado, el valor normal que costaría ese bien de acuerdo al conocimiento y experiencia que tiene el perito. Y el valor de realización vendría a ser el valor de oferta, el valor de remate, ¿ya? El valor de realización vendría a ser el valor de oferta o el valor de remate, ¿ya? El banco siempre se va a fijar o va a poner como referencia el valor de realización. ¿Por qué? Porque el banco dice, si mañana más tarde a este cliente le tuviera que quitar su casa, porque no me paga, ¿no? Yo banco, yo no me quiero quedar con la casa, yo lo que quiero es mi dinero. Entonces, el banco, cuando se adjudica las casas de los clientes en caso sea necesario por una hipoteca, por ejemplo, ¿no? El banco lo que hace es rematar en la casa, rematar la propiedad, porque el banco lo que quiere es su dinero. El banco no es una inmobiliaria que quiere quedarse con las casas de los clientes, ni con los vehículos de los clientes, ni con las máquinas de los clientes. Entonces, el banco lo que hace es rematarlo. Por eso es que el banco siempre toma como referencia el valor de realización, porque ese sería el valor máximo para prestarle a ese cliente, ¿no? Tomando en cuenta que si mañana más tarde tuviera que adjudicarme esa casa, bueno, yo lo voy a rematar, ¿no? No le voy a poner un precio normal, voy a poner a un precio de remate para que se venda rápido.
¿ya? Por eso que acá dice, se puede financiar hasta el 100% del valor de realización, ¿no? Ahora, otra cosa, la tasación no determina el monto del crédito, ¿ah? Ojo, la tasación no determina el, 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 el monto del crédito. Ojo, ojo, cuidado con eso. No porque el cliente me deja una casa o un local comercial que cuesta, por decir, 500.000 soles, ¿no? Valor de realización, supongamos, 500.000 soles. Eso no significa que al cliente, porque me ha dejado 500.000 soles en garantía hipotecaria, yo le tengo que dar 400.000, ¿no? Ojo, no determina. Si el cliente califica para 100.000, 200.000, 300.000, eso va a ser en base a la evaluación del negocio. Lo que hace la garantía hipotecaria es flexibilizar un poco la política del banco y con esa flexibilización se le puede colocar mayor crédito, un mayor monto, pero no necesariamente con la idea de endeudarlo más sin que se lo merezca. Ojo con eso. Por ejemplo, mira, a un cliente tú le puedes dar 50.000 soles con una cuota de 5.000 soles mensuales a 12 meses, sin garantía. Ojo, nosotros le podríamos dar a un cliente 50.000 soles a 12 meses con una cuota de 5.000. Con la misma cuota de 5.000 le podría dar 100.000 soles, pero a 24 meses, ¿no? O sea, estoy duplicando con la misma cuota, pero duplico el plazo y al duplicar el plazo le puedo colocar mayor monto de crédito. Con una garantía hipotecaria, con la misma cuota de 5.000, le podría dar hasta 150.000, porque estoy triplicando el plazo, 36 meses. Podría triplicar aproximadamente, más o menos, el monto, ¿no? Entonces, la garantía hipotecaria lo que hace es flexibilizar la política. No necesariamente porque me dejas una hipoteca, yo te voy a dar un mayor monto, ¿no? No necesariamente, ¿ya? O, ojo, si el cliente deja una garantía hipotecaria, muy aparte de lo que acabo de decir, el funcionario puede por ahí ayudar con los numeritos, un poquito, ¿no? Un poquito puede ayudar ahí para que calce algo más, ¿no? Pero ese poquito, pues, no, o sea, ese poquito no significa, pues, que vas a engañar el funcionario va a engañar en su informe, porque eso ya es otra cosa, ¿no? Pero por ahí de repente se puede aumentar un 10% de ventas, un 10% de mercadería, se puede aumentar un poquito ahí como para que calce para un monto mayor, ¿no? Sabiendo que hay una garantía hipotecaria. Pero no, yo no voy a imaginarme un balance que no existe para darle un monto mayor solamente porque me deja una hipoteca. No, eso es peligroso. Eso es peligroso porque al final, ¿quién me va a pagar el crédito? ¿Qué? ¿La casa? ¿Le voy a terminar quitando la casa? Esa no es la finalidad, ¿no? La finalidad es que el cliente pague el crédito con los ingresos que tiene el negocio, ¿no? Acá dice, se considera antecedentes de créditos para negocios cuando tenga a la persona natural o a la persona jurídica vinculada. A ver, esto te lo explico con un ejemplo, ¿ya? Esto te lo explico con un ejemplo. Eh, a ver, vamos a suponer que un cliente tiene un negocio, una empresa, que se dedica a vender, ponte, repuestos para vehículos, ¿ya? Este negocio lo tiene 10 años. Lo inició como persona natural, o sea, su nombre, ¿no? Lo registró. El RU que tiene es como persona natural, no lo tiene como persona jurídica. Y así lo ha tenido el negocio durante 10 años. Y hace un año que este cliente decidió, ya creció el negocio, ¿no? Entonces sus asesores, su abogado, su contador, sus amigos, les han aconsejado, oye, ya no pasa tu negocio de natural a persona jurídica, ¿no? ¿No? Por seguridad, ¿no? Por seguridad personal, para que no aparezca tu nombre, por seguridad legal, ¿no? Cualquier cosa contra tu empresa, no contra ti, bueno, cositas así, ¿no? Entonces, bueno, el cliente decide, después de 10 años, su negocio pasarlo de natural a jurídico. Ahora, durante los 10 años que él ha tenido el negocio como persona natural, a él le han dado préstamos en Caja Huancayo, en la Caja de Equipa, en mi banco, pero ahora el cliente
ya no quiere que los créditos salgan a su nombre, sino que salgan a nombre de su empresa, ¿no? Ah, ojo, vamos a suponer que la empresa es una IRL, supongamos, ¿ya? Supongamos que sea una IRL, para poner el ejemplo más sencillo. Ustedes saben que en una EIRL se trata de una empresa individual de responsabilidad limitada, o sea, es una sola persona, es un solo socio. De tal manera de que legalmente una IRL tiene un solo dueño, ¿no? Entonces, el dueño es la IRL y la IRL es el dueño, es la persona, o sea, no hay forma. Son lo mismo, ¿no? Solamente que uno es natural y otro persona jurídica. Entonces, el cliente me dice hoy en día, Luis, ya no quiero que mis créditos salgan como persona natural, quiero que salgan como persona jurídica. Cuando reviso la persona jurídica, resulta que la persona jurídica tiene un año. Uy, digo yo, pero el banco me dice que tenga 3 años. No, pues, está bien, es cierto, pero esta IRL le pertenece a una persona que ha tenido un negocio, el mismo negocio durante 10 años. O sea, solamente ha habido un cambio de nombre nada más, pero el negocio es el mismo. El dueño es el mismo. La ubicación es la misma. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso que vimos en capacitación? Entonces, ¿qué pasa? Sí le podríamos dar el préstamo a la persona jurídica, ¿no? Porque el titular de la empresa, el dueño de la empresa, ¿no? Le está dando esa experiencia, ¿no? Le está heredando esa experiencia crediticia. ¿No? Eso es lo que quiere decir. Se puede considerar antecedentes de créditos para negocios cuando tenga a la persona natural o a la persona jurídica vinculada. En este caso, la persona jurídica, la IRL, recién tiene un año, pero como la persona natural ya tiene experiencia crediticia, ok, ¿no? Le da le hereda esa experiencia y podríamos tratar a esta IRL como si tuviera experiencia crediticia. ¿No? Podría ser al revés también, ¿no? Que la IRL le dé experiencia crediticia al dueño, a la persona natural. Ojo, también podría pasar con la SAC, con la SRL, ¿no? El tema es que simplemente en la SAC o en la SRL, recuerden, el accionista mayoritario obviamente tenga más del 50%, ¿no? Para que digamos que ese sea el dueño, entre comillas, ¿no? Este, igual también podría pasar, por ejemplo, imagínate, ¿no? Imagínate una sociedad conyugal, ¿no? Donde la señora tiene un restaurante y la señora tiene experiencia crediticia, pero el señor que tiene una mecánica de autos no tiene experiencia. Y ha decidido el esposo, el cónyuge, ha decidido sacar un crédito. Podríamos em, agarrarnos de que su cónyuge ya tiene experiencia en banca de negocios, en banca pyme, para a ese señor poderle dar un crédito como si tuviera experiencia, ¿no? Eso es lo que quiere decir acá. Se considera con antecedentes de créditos si es que tiene a la persona natural o a la persona jurídica vinculada. Eh, a ver, en el caso de, continuando con las precisiones, ¿ya? Es importante diferenciar el concepto de lo que es capital de trabajo como financiamiento, en otras palabras, préstamo para capital de trabajo, y otra cosa es qué es el capital de trabajo del negocio, ¿ya? Una co- no, no es que sean diferentes, pero hay que saberlo diferenciar. Una cosa es lo que yo, banco, te puedo prestar a ti como capital de trabajo, préstamo de capital de trabajo, y otra cosa es lo que yo como funcionario veo en tu negocio como inversión de capital de trabajo, ¿ya? ¿Qué es el capital de trabajo de un negocio? ¿Qué es el capital de trabajo de un negocio? Es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Qué cosa es esto? Y esto lo vemos en el balance general, ¿no? Si por ahí hemos llevado algún cursito de contabilidad en el colegio, instituto, en la universidad, ¿no? Creo que esto debemos saberlo. Y si no lo sabemos, bueno, repasemos en internet, ¿no? En el balance general, en el estado situacional, vamos a encontrar la estructura del negocio, los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿no? En un lado tenemos todos los activos, todos los bienes y recursos con los que cuenta la empresa.
Y al otro lado tenemos todo lo que es deuda, ¿no? Deuda con terceros y deuda con los accionistas. Los deudas con con los terceros en general son los pasivos, ¿no? ¿Cuánto del activo, cuánto de los recursos que están en los activos son deuda que todavía tenemos pendiente con terceros, con proveedores, por ejemplo, con los bancos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de los bienes y recursos que tiene una empresa son deuda que se le debe al accionista, al dueño? Y eso está en el patrimonio, ¿no? Capital social. O sea, porque, a ver, cuando el socio, el fundador de la empresa pone dinero, esto es como si fuera esto es como si fuera un préstamo, ¿no? A la entidad financiera. Porque con el tiempo se supone que con las rentabilidades que tenga la empresa, poco a poco el empresario va a ir recuperando, ¿no? Esa inversión, ¿no? Bien, entonces, en el activo encontramos lo que es activo corriente y el activo no corriente. ¿Qué hay en el activo corriente? En el activo corriente encontramos todos los que son los bienes y recursos de la empresa que se pueden hacer líquidos en el corto plazo. O sea, que se pueden convertir en dinero, en efectivo, en un plazo máximo de hasta 12 meses. En contabilidad, en administración, en economía, corto plazo es 12 meses, ¿no? Entonces, capi- capital de trabajo es eso. Capital de trabajo es el concepto de capital de trabajo es el mismo concepto de activo corriente. Capital de trabajo son todos los recursos líquidos con los que cuenta una empresa. Efectivo, dinero. O sea, capital de trabajo, el concepto de capital de trabajo es igual al activo corriente. Pero en una empresa también puede haber deudas de corto plazo. Las deudas de corto plazo pertenecen al pasivo corriente. Y el pasivo no corriente son todas las deudas que tiene el cliente, pero que son más allá de los 12 meses. ¿Correcto? Por ejemplo, si a un cliente le dan, ponte, 100.000 soles a 24 meses, ponte, 50.000 soles a 24 meses. Entonces, los primeros 50.000 soles se supone que corresponden a los 12 primeros meses, ¿no? Más o menos, ¿no? Aunque no es exactamente igual, ¿ah? Pero está por ahí, cerca. O sea, los primeros 50.000 soles de capital que va a ir pagando el cliente pertenecen al pasivo corriente. Y los otros 50.000, que son de los siguientes 12 meses que vienen después, que es a 24 meses el plazo, pasarían a formar parte del pasivo no corriente. ¿Ya? Bien, entonces, para obtener el capital de trabajo neto, tenemos que restarle al activo corriente las deudas corrientes, las deudas de corto plazo, las deudas que se tienen que pagar de aquí a 12 meses. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El banco, o en este caso el funcionario, cuando evalúa al cliente, ¿no? Evalúa las cuentas que hay en el activo corriente. ¿Y qué encontramos en el activo corriente? Caja y bancos, cuentas por cobrar, inventario, ¿no? Muy aparte que también va a haber el activo no corriente, pero aquí solamente estoy agarrando el activo corriente porque forma parte del concepto del capital de trabajo. Bien, ojo, hay que saber diferenciar. En una empresa, el 100% de la inversión no es capital de trabajo. El 100% de la inversión, una parte corresponde al activo corriente, al activo circulante, a los bienes que se van a ir moviendo todos los días, dinero efectivo, inventarios, pero también parte de la inversión va a ir, por ejemplo, a la maquinaria, los equipos, los muebles. Eso, por ejemplo, es un activo que no se va a vender, ¿no? O sea, eso no se va a convertir líquido. Eso es ahí, se queda ahí. Es un bien que me sirve para vender, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un negocio de metalmecánica, ¿no? Las máquinas, la gata, las herramientas, el torno, todas las máquinas que yo use para poder arreglar carros, eso forma parte del activo no corriente, porque eso yo lo tengo siempre conmigo, eso yo no lo vendo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, todos los lubricantes, todas las grasas, todos los aditivos que yo tenga como parte de arreglar un motor o un vehículo, ¿no? Eso formaría parte del inventario, porque eso sí lo voy a usar, ¿no? Los aditivos, los aceites, los fluidos, eso sí lo voy a usar, ¿no? Entonces, eso sí sería parte del inventario, formaría parte del activo corriente, ¿no? Eso sí lo voy a usar.
o se va a gastar y hay que volverlo a comprar. Bien, entonces, el funcionario detecta en la evaluación cuánto hay de activo corriente y cuánto hay de pasivo corriente. ¿Y qué hay en el pasivo corriente? Básicamente las deudas de corto plazo a los bancos, ¿no? Cuentas por pagar también puede ser que tenga por ahí, pero básicamente deudas de banco. Entonces, se hace esa resta. Miren, por ejemplo, en el ejemplo que estoy mostrando en la pantalla, por ejemplo, este cliente tiene en el activo corriente 148.500 y en el pasivo corriente tiene 50.000 soles. Hacemos la resta, 148.500 menos 50.000, me va a salir, si no me equivoco, 98.500. O sea, el capital de trabajo de ese negocio, de ese balance, dice que este negocio tiene como capital de trabajo 98.500. Quiere decir que yo como banco, como máximo, le podría dar 98.500. ¿Ok? Así funciona un poco, ¿no? Un poco en la evaluación cuando hablamos de capital de trabajo. Ojo, y esto de acá que estoy hablando no es lo único, ¿no? Obviamente hay que revisar otras cosas, pero si hablamos de la evaluación del negocio, esto es muy importante. Por eso, otra cosa más. Eh, hay que revisar el balance en cualquier negocio cuando se va a hacer una evaluación, pero también el funcionario tiene que revisar el estado de ganancias y pérdidas. ¿Qué encontramos en el estado de ganancias y pérdidas? ¿No? Los ingresos, la rentabilidad del negocio. Y para llegar a esa rentabilidad, el funcionario ha tenido que calcular las ventas, ha tenido que calcular el costo de ventas, ha hallado la ganancia bruta o la utilidad bruta, o margen bruto también de ganancia, también se le llama. A ese margen bruto hay que restarle los gastos administrativos de la empresa, los gastos financieros, las deudas que pueda tener, los impuestos, y al final me va a quedar una utilidad neta. Esta utilidad neta es lo que se supone ya va al bolsillo del cliente. Esto es lo que se supone que va al bolsillo del cliente. Y de aquí recién vamos a determinar la posible cuota que pueda pagar el cliente. Ahora, esta utilidad neta no va a ir directo a una cuota. ¿Y de qué vive el cliente? No. Más o menos, para que tengan una idea, aproximadamente el 50% de eso, ¿no? Iría a una posible cuota. Digo aproximadamente porque hay una escala, ¿ya? Hay una escala. Mientras más utilidad neta tenga el cliente, eh, mayor porcentaje de esa utilidad iría a una posible cuota, ¿no? Este, entonces hay que ver el balance, pero también el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? O sea, yo acá les he dicho que de acuerdo a al balance, ¿no? Le podríamos dar hasta 98.500, o sea, de acuerdo al capital de trabajo del negocio. Y cuando yo reviso el balance, estoy revisando la capacidad de endeudamiento. Cuando se revisa el balance, se esté evaluando la capacidad de endeudamiento, o sea, hasta cuánto le puedes dar de dinero, considerando los activos y los pasivos. Mientras que en el estado de ganancias y pérdidas se va a ver la capacidad de pago, porque en el estado de ganancias y pérdidas voy a ver la utilidad, la ganancia, cuánto le queda al final, ¿ya? Si por ahí les toman examen la próxima semana, de aquí a la otra semana, ¿no? ¿De dónde se calcula la capacidad de endeudamiento? Del balance general. ¿De dónde se calcula la capacidad de pago? Del estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? Es una moneda de dos caras. ¿Ya? Ahora, por eso es que cuando otorgamos, escúchenme bien, por eso es que cuando otorgamos capital de trabajo, normalmente quienes pueden calificar para un préstamo de capital de trabajo es porque alguna de estas cuentas son importantes. Por ejemplo, inventario. Si un negocio maneja inventario, ok, contra ese inventario podemos calcular el capital de trabajo y contra ese capital de trabajo del negocio se le puede otorgar un préstamo para capital de trabajo. ¿Quiénes son las empresas que manejan normalmente inventario? Los negocios de comercio, ¿no? Comercio, compra y venta, de lo que sea. Compra y venta de zapatos, ropa, abarrotes, ferretería, farmacias, ¿no? Ferretería que lo dije, ¿no? Bueno, ¿sí? O sea, todo aquel negocio que maneje inventario, ok, contra eso podríamos dar capital de trabajo. Negocios que trabajen en el giro de manufactura, ¿no? También, ¿no?
dependiendo de la cantidad de insumos que tengan, también se puede otorgar un capital de trabajo, ¿no? De repente es una empresa que fabrica equipos refrigerantes y tienen planchas de aluminio, hay un montón de planchas de aluminio, ¿no? Y otros aditivos, ¿no? Entonces, contra esa cantidad de insumos, ok, se podría otorgar un capital de trabajo, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué pasa con los servicios? El problema con los servicios es que muchos de ellos a veces no necesitan inventario porque ellos no venden un producto, ellos venden un servicio. Por ejemplo, transporte de carga. Ellos venden un servicio. Ellos no ven, ¿ellos qué venden? O sea, ellos no venden un producto. Oye, yo soy un transportista mira, tengo acá en inventario, mira, tengo una tonelada de servicio que voy a entregar. Eso no existe, ¿verdad? Ahora, no significa que a los negocios de transporte no se les pueda dar capital del trabajo. Sí se les podría dar. El problema es que de dónde me agarro, el problema es de dónde me agarro para que este activo corriente sea importante. ¿De dónde me agarro? Si no tiene inventarios, de repente tiene cuentas por cobrar. Ah, bueno, de repente. Esa es otra cuenta, ¿no? Luis, sí, yo doy servicio, pero mira, tengo cuentas por cobrar. A por ejemplo, imagínate, una ferretería. No, bueno, no, ferretería no puede ser porque es comercio. Para que el ejemplo sea mejor. Ya, doy servicios de construcción. Soy una empresa que da servicios de remodelado, construcción en general, ¿no? Dentro del ramo de la construcción. Hacen acabados en casas, en construcciones, qué sé yo. Y me dice Luis, mira, sí, yo me dedico a la construcción y mira, tengo 20 obras, ¿no? No es que en cada obra yo tenga pues 100.000 soles por cobrar, ¿no? Lo que pasa es que a esta hora, este es un edificio de 10 pisos, de 20 departamentos y le estoy haciendo los acabados. Es un trabajo que lo voy a hacer en 2 meses. Tengo otro trabajo acá, a esta empresa, le estoy remodelando el segundo piso y estamos rediseñando el segundo piso. Es una chamba que me va a gastar un mes. Tengo otro trabajo en donde a una empresa le estoy haciendo una garita de control, ¿no? Una garita de control, material noble, es como construir un cuartito chiquitito, ¿no? Eso también lo puedo hacer en 20 días. Y así, ¿no? Y tengo cuentas por cobrar, cuentas por cobrar. Ah, bueno. Contra eso, de repente, podríamos darle un capital de trabajo porque tiene cuentas por cobrar. Ahora, ojo, cuando sean cuentas por cobrar, ojo, hay que tener cuidado porque si son deudas por cobrar mayor a 3 meses, no, 3 meses no, 6 meses. Si son deudas por cobrar mayor a 6 meses, ya eso el analista lo ve como deuda morosa ya. Deuda morosa. Eso lo veía como deuda morosa. Yo me acuerdo que alguna vez atendí a un cliente que era una agencia de viajes, ¿ya? Y me mostró todas las cuentas por cobrar que tenía con el Congreso, con la Federación Peruana de Fútbol, con congresistas por lo que contrataban sus servicios de manera particular, muy aparte del Congreso, ¿no? Y así, con algunas empresas. Y algunas de esas cuentas, yo no me había dado cuenta, eran deudas mayor a 6 meses. Cuando yo envié el informe, el analista me lo observó. Me dijo, Luis, de los 190.000 soles que tiene cuentas por cobrar, solamente te voy a reconocer 100.000. Solamente te voy a reconocer 120.000. No me acuerdo exactamente, pero no me reconoció una tercera parte, no me lo reconoció, porque me dijo, esa deuda es mayor a 6 meses. Eso ya se toma como deuda morosa. Y tenía razón, y tenía razón. No porque esté en deuda pendiente por cobrar, yo lo voy a asumir siempre como una deuda que se va a poder realizar. Chicos, como en cualquier empresa, también te pueden meter cabeza, como en cualquier lado. Entonces hay que saber detectar, bueno, en este caso el funcionario, ¿no? Lo tiene que saber detectar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las deudas por cobrar que sean muy antiguas, ya eso no te va a contar. Que tenga mucho dinero también, ¿no? De repente no tiene nada de inventario, no tiene cuenta por cobrar, pero tiene un montón de dinero guardado. Contra ese dinero de repente le podría dar capital de trabajo también. Pero aquí viene un problema, y me ha pasado a mí también, que a veces cuando hay mucho dinero en una empresa, ahí el problema viene la duda del analista. Oye, Luis, si este cliente tiene 150.000 soles en caja y bancos, ¿por qué te está pidiendo 80.000 soles? ¿No? ¿Por qué te pide 80.000? O sea, es raro, ¿no? ¿Por qué te está pidiendo? ¿No? Entonces, ahí también tiene que haber una respuesta, ¿no? Miren,
Les pongo como ejemplo. Alguna vez me acuerdo que yo evalué a un cliente que vendía pescados en un mercado, en el terminal pesquero de acá de Villa María del Triunfo, ¿ya? Pero este señor, ¿ya? Tenía un dinero guardado como 80.000 soles y él me dijo, Luis, este dinero yo lo tengo guardado porque me quiero comprar mi casa, ¿ya? Eh, pero yo tengo una política, ¿no? Yo podría agarrar ese dinero y no sacarte un préstamo a ti, pero yo tengo una política. Si yo saco ese dinero, yo me voy a confiar y como es mi dinero, no lo voy a devolver. Yo prefiero pedirte un préstamo y yo comprometerme a pagar porque tengo una responsabilidad de pagarte eh, y no tocar ese dinero. Bueno, entonces, a mí me convenía esa situación porque ese dinero para mí era caja y banco, por más que sea un ahorro que era para su casa. Era dinero, era de él, estaba en una cuenta en Interbank, me acuerdo, estaba en una cuenta en Interbank, era de él, ¿no? Pero me ayudó, ¿no? Me ayudó como parte del capital de trabajo que tenía este cliente. Entonces, hay algunos servicios, hay algunos negocios de servicios que a veces no calzan mucho para lo que es capital de trabajo. Restaurantes, transporte, ¿no? Alquileres, ¿ya? No, repito, una vez más, no significa que no se puedan atender. Podrían ser atendidos, pero hay que ver los números. Si una empresa no tiene inventarios, no tiene cuentas por cobrar, no tiene caja, no, pues ahí sí ya volamos, pues, ¿no? Ahí sí volamos. ¿Contra qué capital de trabajo le puedo yo otorgar un préstamo de capital de trabajo? Ese sería el problema. Recuerda que el cliente debe cumplir primero con las características y con los requisitos que pedimos. Ojo, no se olviden. Aquí estamos hablando un poquito, como le dije a José empezando la charla, aquí estamos hablando un poco de cómo evalúa el banco, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Eh, el funcionario puede ayudar por ahí con los números, pero tampoco va a exagerar, ¿no? Pero recuerden que antes de que el funcionario evalúe, el cliente tiene que cumplir con las características, ¿no? Que hemos hablado la semana pasada, ¿no? Antigüedad del negocio, ventas declaradas, ventas reales, finalidad del crédito, filtro de los clientes, propiedad de inmueble, el tipo de negocio que tenga ingresos permanentes, ubicación de la casa, la estabilidad del negocio, que sea el mismo rubro, el mismo dueño, el mismo lugar, etcétera, ¿no? La edad del cliente, esas características y también los requisitos. ¿No? Porque el cliente tiene que presentar su documento de identidad, titular y cónyuge, recibo de agua o luz de su casa, los reportes tributarios, el documento de propiedad, los requisitos, ¿no? Y luego, después de eso, ya viene la evaluación. Otro concepto que lo mencioné, me parece, en la charla del viernes, creo, es que un detalle, ¿no? Las deudas de capital de trabajo se contabilizan en el pasivo, más no en el activo. Ojo, en contabilidad, eh, en contabilidad, la, existe el concepto de la partida doble, ¿no? Existe lo que se llama la partida doble, ¿no? Que me parece, creo que Carmen está en la sala, creo que Carmen estudió contabilidad, ¿no? El concepto de la partida doble eh, es una verdad en la contabilidad, ¿no? Es un axioma en la contabilidad. Todo lo que ingresa tiene una salida, todo debe tiene un haber, todo haber tiene un debe, ¿no? Todo lo que entra sale, todo lo que sale entra, algo así, ¿correcto? Pero en este caso, si bien es cierto, el funcionario a la hora de armar el balance toma en cuenta la deuda, si es que obviamente ve que califica, toma en cuenta la deuda en el pasivo, pero no toma en cuenta la contraparte, lo que supuestamente estaría entrando en el activo. No lo toma en cuenta, ¿por qué? Porque cuando se otorga un préstamo de capital de trabajo, el cliente toma el dinero y el cliente se va de la agencia, se supone, a comprar la mercadería. O sea, el hecho real de la mercadería no se da antes de otorgar el crédito, se da después. Entonces, como es algo que no se puede concretar, como es algo que el funcionario no lo puede tomar como un hecho, simplemente no lo puede tomar en cuenta. Pero sí toma en cuenta lo que sí es el hecho de la deuda. ¿Ya? Bien. Eh,
Por eso es que a veces los clientes, ¿no? A veces cuando retiran el dinero de capital de trabajo, pues a veces no siempre todo lo usan para la compra de mercadería o insumos, ¿no? Cosa que eso no está bien. Para eso estamos nosotros, para asesorar al cliente para que use el dinero de la manera correcta, ¿no? Em, bueno, aquí tenemos el cuadro de lo que es préstamos para los activos fijos, ¿no? Igual que el capital de trabajo, ¿no? Para cada rango existe el monto máximo de financiamiento. Por ejemplo, en el caso de que el plazo sea como máximo 84 meses, el monto máximo de financiamiento para R1 sería 450.000, para R2 hasta 750.000 y para R3 hasta 900.000. Y si el plazo pudiera ir más allá de los 7 años hasta los 10 años, los montos a financiar suben, en el caso de R1 a 650.000, en el caso de R2 hasta 900.000 y en el caso de R3 hasta 1.200.000. Recuerda que siempre el cliente debe tener como máximo un PCL del 10%, ¿ya? En activo fijo, en el 99.99% de los casos, se supone que siempre va a haber una garantía. Que estamos hablando de financiamiento de vehículos, máquinas, locales comerciales, ¿no? Y todos esos bienes, obviamente, tiene que quedar en garantía el bien que se está comprando o de repente una garantía mayor. El riesgo máximo aceptado es la sumatoria de la deuda, capital de trabajo más activo fijo. En el caso de R1 hasta 750.000, en el caso de R2 hasta 1.000.000 y en el caso de R3 hasta 1.200.000. Recuerden que los R3 pueden obtener créditos por hasta 1.500.000 de soles, ¿ya? Pero esos casos no son comunes, son casos especiales en donde el cliente cumple con algunas fortalezas, ¿ya? Como por ejemplo, declarar como mínimo 1.500.000 de soles al año, tener un perfil de riesgo máximo de medium A, es decir, PCL 7, que el negocio tenga 5 años de antigüedad como mínimo, ya no 3, que tenga experiencia crediticia PYME, ¿no? Algunas características que se pueden dar para el R3, 1.500.000. Características o precisiones, mejor dicho, para el tema de financiamiento de activo, ¿no? Si se trata de un vehículo o máquina nueva, se puede financiar hasta por el 80% del valor de factura o de la cotización, ¿no? O de la proforma. Si es un vehículo o maquinaria usado, hasta por el 50% del valor de realización inmediata. Esto depende ya de la tasación. En el caso del local comercial, hasta por el 100% del valor de realización o hasta el 80% del precio de venta. Ojo, y aquí quiero poner un ejemplo rápidamente para que se entienda esto, ¿ya? Lo del 100% o hasta el 80% del precio de venta. Vamos a suponer que este es un local comercial, ¿ya? Disculpen el dibujo, de repente es un poquito burdo, pero ya, es un local comercial. Este es un local comercial, ¿ya? Un local comercial. Y al cliente le están vendiendo este local comercial, ¿no? Se lo están vendiendo, vamos a suponer, precio de venta, se lo están vendiendo en 300.000 soles, ¿ok? Ok. Entonces tú dices, ok, señor, si se lo están vendiendo en 300.000 soles, usted debería tener una inicial mínima, ¿no? Del 20%, que en este caso sería 60.000 soles. Usted debería dejarnos como mínimo esta inicial, ¿no? Y el monto a financiar, vamos a ponerle a financiar, vamos a ponerle acá, a financiar, ay, a financiar sería la diferencia, pues, ¿no? 240.000 soles. 240.000 soles. Bien, eh, el banco envía que se haga la tasación, se hace la tasación, y el valor comercial de la tasación dice que este local comercial, según el perito, está valorizado en 350.000 soles. Y el valor de realización, el valor de remate, el valor de oferta,
está valorizado en 300.000 soles. Entonces, ¿qué dice acá? Se puede financiar en el caso del local hasta el 100% del valor de realización. Quiere decir que el cliente ya no deja inicial, le financio todo, porque el precio de venta coincide con el valor de realización. No, no, me quedo con el 20%, me quedo con esta estructura de acá, me quedo con esta estructura, ¿ya? ¿Correcto? Por eso que acá cuando dice local comercial se puede financiar hasta el 100% del valor de realización, ¿no? Se puede financiar hasta el 100% del valor de realización o hasta el 80% del precio de venta. ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir siempre el monto menor. De cualquiera de ellos, voy a elegir el monto menor. Por ejemplo, eh, si pudiéramos darle los 300.000 soles de financiamiento, de acuerdo al valor de realización, quiere decir que el cliente no pondría nada de inicial, ¿no? Tendría que darle, o le podría financiar, mejor dicho, 300.000. La otra opción es que el cliente deje el 20% de los 300.000 del precio de venta, ¿no? Y le financie 240.000. ¿Con cuál me quedo? Me quedo con la de 240.000, no con la de 300.000, ¿sí? O sea, me quedo con la menor, con el menor. Este ejemplo que acabo de hacer es para que ustedes, si por ahí les sucede, tengan cuidado, ¿ya? Porque a veces puede pasar, ¿no? Que al cliente le están vendiendo una propiedad, un local comercial, de repente se lo están vendiendo a un muy buen precio. Claro, y de repente el perito dice, oye, el valor de realización sale igual al precio de venta. Y tú puedes pensar de repente, oye, entonces yo me acuerdo que Luis en la capacitación dijo que le podemos dar hasta el 100% del valor de realización. Sí, pero aquí hay una condición. Es el 100% del valor de realización o el 80% del precio de venta, el que resulte menor. El que resulte menor. Eh, luego tenemos plazo máximo, ¿no? Plazo máximo dependiendo, dice, si es un activo fijo nuevo, hasta 84 meses con hipoteca. A ver, si ustedes quieren financiar un vehículo o una máquina y ese vehículo o esa máquina va a quedar en garantía, el plazo máximo sería 48 meses. Máximo. Lo normal sería 36, como máximo 48, con la garantía del mismo bien mueble, vehículo o máquina. Pero si hay una hipoteca, el plazo se puede ir hasta 84 meses. Si es un vehículo maquinario usado, hasta 24 meses dice aquí, pero en realidad se puede hasta 36 también. Si es un local comercial, hasta 7 años, 84 meses. Se puede financiar activo fijo hasta 10 años, ojo, pero en casos en donde cumpla todas estas características que estamos viendo aquí abajo. ¿Qué características? Se cumple o se puede realizar con activo fijo hasta 10 años si hablamos de financiamiento de local comercial o compra de deuda. Si hablamos de compra de deuda a 10 años, más de 7 años a 10 años, solamente aplicaría si es una compra de deuda de un activo. O sea, en la otra entidad se financió un activo y tenemos que sustentar que existe ese activo. Vehículo, máquina, local comercial. Otra condición para dar activo fijo más allá de los 7 años hasta 10 años, tiene que tener un PCL de 7%, perfil de riesgo medium A. La hipoteca que deje el cliente, de preferencia, debería ser la casa del cliente y esta hipoteca podría garantizar, de acuerdo a su valor, hasta el 70% en el caso de R1 y hasta el 80% en el caso de R2 y R3. Para financiamiento de activo fijo hasta 10 años, el negocio debería tener 5 años, debería tener experiencia crediticia PYME, ¿ya? Eh,
¿correcto? En el caso de informales, ¿ya? Tanto para capital de trabajo como para activo fijo, en el caso de un informal, se podría financiar hasta 120.000 soles, ¿ya? Obviamente, en el caso de capital de trabajo tiene que ser garantía hipotecaria o garantía líquida, no hay otra, ¿no? Y en el caso que sea financiamiento de una máquina, un vehículo o un local comercial, el plazo puede ir hasta 60 meses, ¿no? 5 años. Recuerda, siempre el PCL no puede ser mayor al 10%. Mira, cuando se trata de un activo fijo, aquí sí no existe el tema de lo que te dije en capital de trabajo, ¿no? Que solamente se contabiliza la deuda, pero no se contabiliza en el activo. Aquí sí existe para la partida doble, ¿no? En el préstamo de activo fijo sí se contabiliza la deuda en el pasivo y el valor del bien en el activo, ¿correcto? En el pasivo, ¿no? Se supone que entra el 80% del valor del bien, porque es el monto máximo que le voy a financiar, y en el activo se va a considerar pues el 100% del valor, ¿no? Porque es el valor del bien que se está comprando, ¿no? Bueno, estamos asumiendo que es un bien nuevo, ¿no? ¿No? Entonces ahí no va a haber nunca va a haber un desbalance. Siempre el pasivo va a ser menor al activo, ¿no? Siempre, ¿no? Así no hay forma que aquí la deuda sea mayor al activo, es imposible en un activo. Y aquí sí, por ejemplo, pueden ser atendidos los negocios de servicios. Aquellos negocios de servicios que no tengan una gran inversión en capital, estos negocios son más factibles de atenderlos en activos, locales comerciales, maquinarias, vehículos, ¿no? Porque aquí sí no hay problema, pues. Aquí entra la deuda en el pasivo y el valor del activo, el 100% del valor entra en el activo. O sea, de tal manera que nunca va a haber un desbalance, ¿no? ¿Ya? Eh, Recuerda que en el caso del activo, ¿no? El banco ya ha identificado ese bien. Cuando se trata de un activo, amigas, amigos, cuando se trata de un activo, ese activo ya debe estar en garantía a favor del banco antes del desembolso. O sea, se aprueba el crédito, se realiza la garantía. Si es un vehículo, una máquina, puede durar un día o dos. Si es una garantía hipotecaria, puede durar 3 o 4 días. Y en automático después ya se desembolsa, ¿no? Eh, eh, entonces, el banco ya sabe que el cliente está comprando ese bien y tiene que pagar por ese bien. Por eso es que hace un momento te dije, ¿no? El cliente no es que yo le deposito el dinero en la cuenta y se lleva el dinero, no, el banco se asegura, ¿no? De que emita el cheque de gerencia, de que emita la transferencia a la persona o a la tienda que le está vendiendo el bien. Los préstamos de activo fijo o de inversión son importantes tanto para el cliente como para el banco, ¿no? ¿Por qué? Porque al financiar activos, el valor de la empresa aumenta. Si yo le financio una máquina, un vehículo, un local comercial, esos bienes aumentan el activo de una empresa, aumentan el valor de la empresa, ¿no? Permiten al banco anclar al cliente. Si yo le doy un crédito con una hipoteca, por ejemplo, que de repente quiere financiar un local y deja en garantía la hipoteca del local, esa hipoteca me va a servir para de repente más adelante poderle otorgar otros créditos. Entonces, cuando yo ya tengo una garantía hipotecaria, por ejemplo, principalmente hipotecaria, la mobiliaria no, porque solamente la mobiliaria me serviría para ese bien nada más. Pero la garantía hipotecaria normalmente es una garantía sábana, una garantía que puede cubrir todas las deudas que pueda tener el cliente, siempre con el consentimiento del cliente, obviamente, ¿no? Entonces, esta garantía sábana, la hipoteca, por ejemplo, permite al cliente más adelante darle productos en mejores condiciones con la garantía hipotecaria, ¿no? Sin necesidad que el cliente autorice que la hipoteca cubre esa deuda. Si el cliente ya autorizó que sea una garantía sábana, bueno, sirve para darle otros productos más adelante. Permite colocar mayores montos, claro. Hace un momento dijimos, ¿no? Que en el caso de capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? Si el cliente quiere montos mayores, bueno, tiene que dejar una hipoteca, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una garantía real de por medio, como por ejemplo una hipoteca, obviamente es porque los montos que se están solicitando son mayores, ¿no? Bueno, eh,
lineamientos para activo fijo y leasing sin hipoteca. A ver, miren, eh, a ver, si nosotros ponemos en una balanza, ponemos una garantía hipotecaria o una garantía mobiliaria, ¿cuál creen que es mejor? ¿O depende del monto? ¿O depende del plazo? ¿Qué dicen ustedes? Si yo pongo en una balanza, vamos a suponer que tengo un local comercial valorizado en 300.000 soles y el cliente tiene un tráiler, un camionzote, también valorizado en 300.000 soles. O sea, los dos tienen el mismo valor ahorita. Yo puedo aceptar cualquiera de los dos como garantía en caso el cliente me quiera dejar uno de los dos en garantía. ¿Ustedes aceptarían cualquiera de los dos en garantía o uno de ellos creen ustedes que sería una mejor garantía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna de estas dos garantías sería mejor? ¿Qué dicen ustedes? Da igual que sea garantía hipotecaria o que sea eh, garantía mobiliaria o garantía o hipoteca. ¿Cualquiera de las dos sería igual? ¿Creen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Daría igual aceptar la garantía hipotecaria que está valorizada en 300.000 soles o la garantía del camión que está valorizada en 300.000 soles? ¿Daría igual? Dicen, ¿qué creen ustedes? ¿Daría igual? Uy, creo que están cansados con mi capacitación. Bueno, la garantía hipotecaria siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mejor la garantía hipotecaria, ¿no? Porque así tuvieran el mismo valor, la garantía hipotecaria con el tiempo se va a revalorizar, es decir, puede aumentar su precio, ¿no? Hola, Rocío, ya, ok, Rocío, no te preocupes. La garantía, o sea, si ponemos en una balanza, Rocío, si ponemos en una balanza la garantía hipotecaria y una garantía mobiliaria, ojo, cuando yo digo garantía mobiliaria, me estoy refiriendo a la garantía de un bien mueble, un bien que se mueve, un vehículo o una máquina. Entonces, en el ejemplo decía, ¿no? Si yo pongo en una balanza una garantía hipotecaria, vamos a suponer un local pequeño, un local chiquito que esté valorizado en 300.000 soles, o la garantía de un camionzote, de un tráiler, que también esté valorizado en 300.000 soles. La pregunta que les hacía, ¿me daría igual aceptar cualquiera de los dos? Porque los dos tienen el mismo valor. No, la garantía hipotecaria siempre va a ser mejor, ¿no? Porque la garantía hipotecaria con el tiempo se revaloriza, o sea, puede aumentar el precio inclusive, o por lo menos se mantiene. Lo más probable es que aumente el precio. Pero una garantía mobiliaria, un vehículo o una máquina, con el tiempo se desvaloriza más bien. Más bien se desvaloriza, ¿ya? Entonces, cuando vino la pandemia, ¿qué pasó en pandemia? ¿No? Recuerden, marzo del 2020, ¿no? Todos los negocios cerrados. Estuvimos así como 8 meses, creo, ¿no? Casi todo el año. Solamente podían abrir los negocios todo lo que era abarrotes, todo lo que era, sí, pues abarrotes y todo lo que era farmacia, ¿no? Porque eran productos de vida o muerte, pues, ¿no? Eran de necesidad urgente, ¿no? Pero todos los demás cerrados, ¿no? El que vendía zapatos, el que vendía ropa, el que vendía artículos de bazar, ¿no? Ferretería, ¿no? Negocios cerrados, porque no eran, productos que eran urgentes en ese momento para la vida, ¿no? Porque en ese momento nos jugábamos la vida, ¿no? Por el virus. Entonces, muchas empresas dejaron de vender. ¿Qué pasaba con las empresas que tenían en ese momento un crédito de un camión, de una máquina, un leasing?
Ya saben, bueno, el otro día les dije, ¿no? El leasing es igual que el activo, solamente que la diferencia está en que en el leasing el propietario es el banco, ¿no? Y se supone que está en garantía el vehículo o la máquina. Entonces, muchos de los créditos donde había una garantía mobiliaria, ¿ya? Eh, Muchos de esos clientes que dejaron de vender voltearon al banco y le dijeron, banco, no tengo ventas, no tengo ingresos, caballero, quédate con el camión. No tengo cómo pagarte, ¿no? Eh, Eso fue algo negativo que pasó, ¿no? Que muchos de repente, que no estamos en el sistema financiero, de repente no nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Pero eso fue algo muy negativo para los bancos, para las entidades financieras en general. Porque efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿para qué dejo yo en garantía? Porque si en caso no pago, te devuelvo el camión, pues, ¿no? ¿Para qué hago el leasing? Porque si en caso no pago, no puedo, ya, pues te quedas, pues total, el camión es tuyo, ¿no? ¿No? Pero recuerden que todo eso es una figura legal, porque en el fondo lo que el banco quiere es que el cliente cumpla con el crédito. Entonces, en épocas de pandemia, con mayor razón, la garantía mobiliaria era una garantía muy débil. Se demostró, lamentablemente, con lo que pasó en pandemia, se demostró que la garantía mobiliaria, ¿no? Se demostró una vez más que la garantía mobiliaria era débil, pues, ¿no? Todo lo que era hipoteca normal, pues, ¿no? Porque el banco dice, ok, bueno, bueno, no me puedes pagar, bueno, pues efectuaremos la hipoteca, pues, ¿no? Uy, qué pena. Al banco le conviene, porque va a recuperar un bien revalorizado. Pero en cambio, imagínate un camión usado ya un año, 2 años. Ese camión formalmente, ¿no? O sea, no vale ni la mitad, ni la tercera parte de repente. Claro, puede ser que sí, eh, obviamente produzca, pero ya el valor, uf, se cae tremendamente, ¿no? De un camión, de una máquina. Entonces, prácticamente en 2020 no se otorgaron créditos de activo fijo con la garantía del vehículo o de la máquina. Todo era con hipoteca, ¿sí? A partir ya de fines 2020, 2021, el banco nuevamente empezó a atender sin hipoteca, activo fijo y leasing. O sea, empezó a recién abrir la ventanita. No abrió el portón, abrió recién la ventanita, ¿no? Ya pasó la tempestad, ya pasó todo el tema, ¿no? Ya está pasando, mejor dicho, ¿no? Ok, entonces, el banco, a partir de 2021, le agregó a su política este lineamiento, ¿no? De activo fijo, leasing sin hipoteca. Solamente se puede atender activo fijo y leasing sin hipoteca bajo estas condiciones. Camiones, tractos y vehículos. Maquinaria amarilla no. Maquinaria amarilla sale con hipoteca. Maquinaria amarilla sale con hipoteca. La cuota inicial ya no era 20%, sino 30%, principalmente para los R1. Estoy hablando de activo fijo, leasing sin hipoteca. Plazo máximo igual hasta 4 años cuando son camiones de carga. Perfil de riesgo hasta Medium A, PCL 7. El importe máximo de financiamiento en el caso de R1 o R2 hasta 120.000 y en el caso de R3 hasta 160.000. Ojo, sin hipoteca, es decir, con la garantía del mismo vehículo o de la misma máquina. Para montos mayores ya tenía que haber una garantía hipotecaria, ¿ya? Tenía que haber una garantía hipotecaria. Entonces, hay que tener, sí, sí, a ver un segundo. Eh, Entonces, si es para activo fijo y leasing, si es un R1 o R2, hasta 120.000 se puede con la garantía del mismo bien, ¿no? Eh,
Eh, y R3 hasta 160.000. Para montos mayores tiene que ser con garantía hipotecaria, ¿ya? Eh, Ojo, en lo que es crédito vehicular, ¿ya? Existe lo que son créditos para activo fijo vehicular. O sea, el crédito para activo fijo vehicular, eh, estamos hablando de vehículos que son para el negocio, pues, ¿no? Camiones, buses de pasajero, remolques, semirremolques, ¿no? Obviamente eso tiene que estar relacionado con el negocio, pues, ¿no? Con el negocio que estoy viendo, ¿no? Pero también tenemos los créditos vehiculares, vehículos menores, vehículos particulares, vehículos de paseo. Los créditos vehiculares o vehículos menores o de paseo son vehículos, son autos, camionetas, 4x4, minivan. Minivan, ojo, minivan de 8 o 9 pasajeros, ¿ah? Ya, no me vayas a traer una minivan de 20 pasajeros porque eso ya huele a negocio, pues eso. No, Luis, lo que pasa es que el señor tiene como 20 hijos. No, pues no, eso no te van a aceptar como vehículo menor, ¿ya? Todo negociante, sea el rubro que sea, todo negociante, repito, sea el rubro que sea, eh, todo negociante, sea el rubro que sea, le puedo financiar un vehículo menor. Le puedo financiar un vehículo menor, ¿ya? Sea el rubro que sea. Pero ya si hablamos de un vehículo de carga o de pasajeros, no, pues ahí sí tiene que haber relación con tiene que haber relación con el negocio que estoy viendo, pues, ¿no? Con el negocio que estoy viendo. Este, eh, ¿Ya? Bueno, vehículo particular o de paseo que podemos financiar, autos, camionetas, 4x4, ¿no? Bueno, la antigüedad del negocio tiene que ser 3 años, no aplica para informales, con antecedentes crediticios. Ojo, no podemos financiar vehículos particulares a clientes que no tengan experiencia crediticia. Ojo, tienen que estar obviamente clasificación normal en la SBS, mínimo un año. Monto máximo, dice acá, hasta 60 meses de financiamiento. O sea, no el precio máximo del vehículo, sino el monto máximo de financiamiento. Plazo máximo 36 meses. Y bueno, acá dice que la inicial te piden 30%. Bueno, lo podemos negociar con el funcionario de repente. Bueno, ¿ya? El leasing, ya hemos dicho el otro día que es un producto, es un producto en el cual, mira, el banco, que es el arrendador, ¿no? ¿No? Es el que compra al proveedor. El proveedor le da la máquina o el vehículo al arrendador, pero en realidad se lo lleva el cliente, el arrendatario, ¿no? Y el arrendatario paga las cuotas, ¿no? Por el alquiler, entre comillas, por el alquiler, ¿no? Entonces ahí tenemos los que intervienen, ¿no? El arrendador, que es el banco, el arrendatario, que es el cliente, y obviamente el proveedor, que es el que está vendiendo el vehículo, ¿ya? El leasing aplica solamente para aquellos que emitan factura, es decir, no aplica para RUS, aplica para régimen especial, régimen bitributario, régimen general, ¿no? La modalidad de leasing implica una opción de compra al finalizar el contrato, o sea, significa que adicional a las cuotas de leasing hay que pagar una cuota adicional que sería la opción de compra, ¿no? La señal de que el cliente está interesado en quedarse con la máquina, ¿no? Recuerden que todo esto es un tema formal, ¿no? En realidad, tanto el banco como el cliente quieren quedarse con la máquina, ¿no? Se supone, ¿no? Este, ¿Ya? Eh, a ver, las características que tiene el leasing. El leasing es un contrato de arrendamiento financiero, alquiler-venta, y esto requiere el trámite en notaría y registros públicos. El cliente, al igual que en una hipoteca o en una garantía mobiliaria, va a tener que pagar los gastos notariales y los gastos registrales de este contrato, ¿ya? Eh, Existen dos beneficios en el leasing, dos beneficios tributarios, ¿ya? Eh, Cada cuota de leasing que paga el cliente, recuerda que se supone que es un alquiler,
Y este pago o este alquiler, ya, está incluido IGB, o sea, viene con un IGB acompañado. Y este IGB que paga el cliente regresa al cliente como crédito fiscal, ¿no? Entonces, ese IGB que está dentro de la cuota de leasing regresa al cliente como crédito fiscal y esto le permite pagar menos IGB al Estado, ¿no? Eh, la, la depreciación de la máquina se realiza de manera acelerada de acuerdo al plazo del cronograma y esto le permite pagar al cliente menor impuesto a la renta, ¿ya? Le permite al cliente pagar menor impuesto a la renta, ¿ya? A ver, cuando una empresa compra activos, ¿ya? Estos deben pagar impuesto a la renta. En el caso de los vehículos, por ejemplo, pagan impuesto a la renta hasta el quinto año. Contablemente se paga impuesto a la renta hasta el quinto año, ¿ya? Pero si bien, este camión o esta máquina ha sido financiada mediante leasing, la depreciación se va a hacer durante el plazo del cronograma de leasing. O sea, si se financió el camión a 3 años bajo la modalidad de leasing, solamente pagará impuesto a la renta a los 3 años nada más. Esto implica que el cliente podría pagar menos impuesto a la renta, porque se deprecia más rápidamente. Esas serían las dos ventajas desde el punto de vista tributario. Pero ahora luego tenemos un par de costos adicionales que a contraparte de lo positivo, digamos que esto sería no tan positivo. Tenemos la opción de compra. La opción de compra es un costo adicional, es una cuota adicional al finalizar el cronograma que representa el 1% del precio de venta. Y con esta opción de compra se va a transferir la propiedad legal al cliente. Pero ojo, el banco no hace ninguna transferencia legal, ¿ah? O sea, pagada esa opción de compra, repito, que es una cuota adicional, lo que el banco le entrega es una hojita donde dice que ya pagó. Y con esa hojita se va el cliente a la notaría para nuevamente hacer, así como se hizo el trámite en notaría para el arrendamiento financiero, se va a la notaría para que se haga el trámite para que ese bien pase al nombre del cliente, ¿no? Notaría, registros públicos, ¿ya? La opción de compra no se va a pagar, por ejemplo, cuando se financia un camión, un activo fijo, cuando quede en garantía el mismo activo fijo, por ejemplo. O cuando, por ejemplo, de repente el cliente compra ese activo y de repente el financiamiento es muy alto, de repente el cliente deja una hipoteca. Igual seguiría siendo activo fijo con garantía, ¿no? Ojo, digamos, para diferenciar los productos, de ahora en adelante vamos a asumir que uno es activo fijo con garantía, ¿ya? Uno va a ser activo fijo con garantía. O sea, el activo fijo con garantía se supone que es la garantía del mismo bien que se está financiando, ¿no? De ahora en adelante para que, digamos, lo tengamos claro. Y el leasing ya saben ustedes que es una modalidad donde es parecido al activo, solamente que el bien lo compra el banco, el dueño es el banco, ¿no? Formalmente. Pero en un activo fijo con garantía no hay opción de compra. En cambio, en un leasing sí. O sea, de esto, digamos, desde el punto de vista del cliente, a mi, a mi modo de ver y en base a mi experiencia, esto es un punto en contra, ¿no? O sea, si yo lo veo como cliente, esto me encarece el producto, ¿no? Si lo veo como cliente. Luego tenemos el costo de estructuración, que también es el 1% del precio de venta mínimo $600 más IGB. El costo de estructuración es un costo adicional que el cliente paga antes del desembolso. Antes del desembolso, o sea, la operación ya está aprobada ya está aprobada, pero antes del desembolso, el cliente paga este costo de estructuración. Esto no se paga en un activo fijo con garantía, no se paga, solamente se paga en el leasing. Estos dos costos, la opción de compra y el costo de estructuración, encarecen, a mi modo de ver, encarecen el producto. Así como tenemos, por un lado, la ventaja de los beneficios tributarios, por otro lado, tengo la desventaja de estos costos. A mi modo de ver,
el producto no sería tan ventajoso para el cliente. Esto es a mi modo de ver y yo se los comunico de vendedor a vendedor. Ojo, no quiero con esto de que ustedes hablen mal del leasing ante el cliente. ¿Ya? Ojo, no vayan a hablar mal del leasing ante el cliente. ¿Ya? Esto yo les digo aquí en confianza como como vendedores que somos, ¿no? Pero la idea no es que hablemos mal del leasing. Pero eso sí, tengamos claro las condiciones del leasing para saber explicarle al cliente y por ahí el cliente decida de repente mejor el producto que de repente le puede servir o que le puede ayudar. Peor aún si es que de repente el cliente nunca ha sacado el leasing. Peor todavía, ¿no? Desconoce. Ahora, es cierto que la opción de compra y el costo de estructuración, es cierto, repito, que la opción de compra y el costo de estructuración se pueden negociar, es cierto, se pueden negociar, pero eso va a depender de la experiencia crediticia del cliente. Yo como es como cuando, por ejemplo, de repente el cliente quiere negociar la tasa con el banco. ¿Cómo negocia un cliente la tasa con el banco? Mostrándole que está trabajando con una tasa menor con el otro banco. Esa sería la única mejor de negociar. El cliente no le va a pedir de rodillas, por favor, banco, cóbrame menos, ¿no? Y el banco le va a hacer caso. No, la única manera de negociar es que tú, oye, mira, si no me das, me voy con el otro, ¿no? Algo así. Es la única manera de negociar, ¿sí o no? Entonces, en este caso, ¿cómo negociaría un cliente la tasa? Oye, muestra el cronograma y ya, pues el banco, oye, mira, sí, tienes razón, ¿no? Este cliente, ya, ok, te doy tanto. Eso es negociar. O sea, para negociar tú tienes que tener algo que negociar. Si no tienes nada que negociar, eso no se llama negociación, pues, ¿no? ¿No? Entonces, se puede negociar, es correcto. Pero chicos, en la práctica tú vas a negociar si es que tienes algo que negociar, en este caso experiencia crediticia, ¿no? Ahora, si es un R2, R3 también, ¿no? De repente, por ahí también puedes negociar por el hecho de ser un cliente considerado por el banco un cliente que declara más, ¿no? De repente, por ahí, ¿ya? Pero si no se puede negociar, yo considero que el producto no sería muy atractivo para el cliente. Mira, y encima no estoy tomando en cuenta otra cosa más. Ojo, encima de estos costos está la garantía hipotecaria. Si es que el monto a financiar es mayor a 160.000 soles, tenemos la garantía hipotecaria. Y esto implica gastar doble gastos en notaría y doble gastos en registros públicos, porque tienes que pagar la hipoteca y el leasing, tanto en notaría como en registros públicos. ¿Ya? Eh, ¿Correcto? Ahora, es posible, ojo con lo que les voy a decir, ¿ya? Porque esto me lo han dicho recién la semana pasada. Podría haber excepción, podría haber excepción para montos, en el caso de leasing, ¿ya? Para montos mayores en el caso de R3, ¿no? En el caso de R3, 160.000, ¿no? En el caso de R3, en el caso de R3, y en el caso de R2, bueno, que sean mayores a 120.000 en el caso de R2, se pueden hacer excepción donde no haya garantía hipotecaria. Ojo con esto, ¿ah? Esto me lo han dicho recién la semana pasada. Pero chicos, para que al cliente le exceptúen la garantía hipotecaria, para que le exceptúen la garantía hipotecaria, tiene que tener fortalezas, pues, ¿no? Tiene que ser un R3, R2 para comenzar, o R2 o R3, ¿no? Este, Se evalúa uno a uno, ¿no? Que tenga fortalezas, de repente tenga pues el tema de la antigüedad del negocio, que ya haya trabajado leasing anteriormente, este, ¿no? Bueno, ya les dije, ¿no? Antigüedad perfil de riesgo, de repente es un Verilopis y el 2, ¿ya? Depende mucho, yo creo que más son los R3, ¿ah? Porque depende mucho de cuánto declare, ¿no?
O sea, si es una empresa que declara 2 millones de soles, por ejemplo, de repente, pues, ¿no? Le pueden hacer una excepción para montos mayores a 160.000, ¿ya? En el caso de R3, ¿ya? Eh, Correcto. Ajá, esto es lo que estoy mencionando justamente acá en esta nota, ¿ya? Justo lo que estoy mencionando ahí acá abajo. Ahí dice, ¿no? Por importes mayores, según cuadro, se podrán otorgar sin garantía hipotecaria con conformidad del subgerente de créditos. Y para importes mayores a 250.000 con la conformidad del gerente principal de crédito. O sea, quiere decir que eh, si es un leasing mayor a 160.000, mayor a 160.000 hasta 250.000, lo podría exceptuar el subgerente de créditos, ¿no? Y si es mayor a 250.000, la conformidad sería ya un jefe más arriba, gerente principal de créditos. O sea, eso es lo que quiere decir ahí, aquí la nota. ¿Ya?